buenas tardes, doctor Mario Apolinar Ruiz. Muchas gracias por recibirme. Buenas tardes. Soy Priscila López López, estudiante de la licenciatura en educación en la UNIT. Le cuento que estoy realizando una actividad de investigación eh, para evaluar más que nada los fundamentos psicológicos en la formación docente. Me interesa mucho conocer la experiencia eh, de formadores en escuelas normales y pues por ello quería entrevistarlo a usted. Mi objetivo básicamente es entender no solo los contenidos, sino también lo que es la visión profunda que pues aporta a lo que es la identidad del futuro maestro. Sin más que añadir como principio, me gustaría iniciar con la entrevista. Doctor Mario, muchas gracias por su tiempo. Para comenzar, ¿podría contarnos brevemente su trayectoria académica y qué le motivó a dedicarse a la docencia? Específicamente en lo que es una institución formadora de maestros como es la ENUFI. Buenas tardes. Gracias, Priscila. Me da un gusto enorme que emprendas esta actividad, sobre todo con el tema que me planteas y tu propósito de carácter educativo, psicológico y seguramente pedagógico. Soy maestro normalista. Me formé en una escuela normal. En este caso, estudié en la ciudad de Ixtepec desde 1978 a 1982. En aquel entonces, únicamente se estudiaba la secundaria e inmediatamente, si queríamos ser profesores o maestros de educación primaria, teníamos que solicitar, presentar examen en una escuela normal del país. Como ismeño, por la cuestión material y económica, mi única oportunidad era presentar el examen en la Escuela Normal Urbana Federal del Istmo, ciudad de Ixtepec, Oaxaca. Ahí, en el 78-82, terminé la carrera de profesor de educación primaria. Posteriormente, por la política educativa del gobierno de Miguel de la Madrid, se exigió que los profesores de educación primaria que habíamos estudiado el plan 1975 reestructurado, incluso otros planes anteriores, que únicamente con la secundaria nos hacíamos profesores, ya en 1984, para ser profesor o maestro de educación primaria o preescolar, habría que estudiar la preparatoria, como el día de hoy, para tener la oportunidad de terminar una licenciatura en educación primaria, educación preescolar, educación bilingüe intercultural o licenciatura en educación física. En mi caso, terminé, reitero, primero como profesor de educación primaria. Después de terminar la secundaria, ya éramos profesores de educación primaria. Pero en 1979, con el gobierno de José López Portillo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, el CENTE, exigió que los docentes, que los maestros de educación básica nos profesionalizáramos, nos capacitáramos, nos actualizáramos, que fuéramos licenciados. Creo en ese entonces, bajo esta exigencia del Sindicato Nacional y de un gran sector del magisterio disidente, se crea la Universidad Pedagógica Nacional con sedes en varios estados. En el caso de Oaxaca, se creó la UPN de Ixtepec, la UPN de Tuxtepec y la UPN en la capital oaxaqueña. Los ismeños, los maestros ismeños, tuvimos la oportunidad de inscribirnos en la UPN Ciudad de Ixtepec para estudiar la licenciatura en educación primaria y así ser licenciados en educación primaria y nivelarnos con los maestros que estudiaron el plan 1984 en las normales, que ya tenían preparatoria. Terminé como licenciado en educación primaria, plan 1979, en la UPN en Ixtepec, y me titulé con una tesina con el tema La comprensión
del texto dentro del contexto zapoteco. Ya me convertí en licenciado en educación primaria. Luego estudié una licenciatura en Ciencias Sociales en la Escuela Normal Superior de Oaxaca, en la ENSO. Terminé la licenciatura en Ciencias Sociales. En ese entonces, con licenciatura en Educación Media Básica con especialidad en Ciencias Sociales. Luego estudié mi maestría en la Universidad La Salle en 1996-1998. Ya con esa maestría tuve la oportunidad de participar para ingresar en la Escuela Normal Urbana Federal de Ciudad de Ixtepec y tener una plaza. Concursé a través de mi preparación, mis documentos de licenciatura, de UPN, licenciatura en Ciencias Sociales y la maestría de la Universidad de La Salle, y a través de criterios de selección con puntajes establecidos por la Comisión Dictaminadora Estatal, CEP Sindicato, logré entrar en la Escuela Normal Urbana Federal de Ciudad de Ixtepec en 1999. Logré ser hasta el día de hoy docente de la Escuela Normal Urbana Federal de Ciudad de Ixtepec con mis antecedentes académicos, profesor, licenciado en Ciencias Sociales y con una maestría en Pedagogía. Así pude ingresar en la Escuela Normal Urbana Federal, lo que hoy es la ENUFI. Yo fui alumno de esa escuela y tuve esa oportunidad hasta el día de hoy de ser docente, donde yo me formé como maestro. Esto es a grandes rasgos, Priscila, la formación que yo tengo. De ahí, ya estando en la normal, tuve la oportunidad de estudiar mi doctorado en educación, estudiar un doctorado también en tecnologías de la información en la UNIT de Juchitán. Yo terminé como maestro en tecnología de la información. Me titulé, tengo mi título y mi cédula como egresado de la UNIT. De ahí estudié maestría en Administración Pública y Gobierno de la Universidad Jacobea de España. Terminé mi maestría en Administración Pública y Gobierno y luego terminé una maestría en Escritura Creativa en la Universidad de Salamanca, España, y estoy terminando ya mi postdoctorado en pensamiento complejo y tengo una maestría en pensamiento complejo. Esta es mi formación, estimada Priscila, y finalmente los títulos son lo que son. Uno es lo que es dentro de la práctica pedagógica, dentro del ejercicio de la docencia. Muy bien. Ok, entonces desde su perspectiva, ¿cuál es la esencia fundamental de lo que significa ser maestro, ser docente? Y cómo la ENUFI contribuye a poder forjar lo que es esa esencia. Bueno, ser maestro implica responsabilidad, mente abierta y honestidad. Cada contexto histórico, a nivel nacional, a nivel mundial, forma y forja un determinado tipo de maestro. Seguramente has escuchado o hemos escuchado que en aquellos tiempos nos acordamos de nuestros maestros con su pedagogía tradicional, cómo nos enseñaban, eran estrictos, eran autoritarios, hasta se llegó a decir que la letra con sangre entra. Pasa el tiempo, hay una pedagogía de la escuela nueva, con una nueva visión de cómo se debe de llevar a cabo el proceso pedagógico, el proceso educativo, el proceso de enseñanza y aprendizaje, que hay que establecer una relación entre escuela, comunidad, el medio ambiente y la naturaleza, que los alumnos salgan del aula y tengan contacto con el medio ambiente natural y social. Hay época en que se forjó el maestro, después de la escuela nueva, con una tecnología educativa o una tecnología o con una práctica tecnocrática, donde son los medios tecnológicos quienes deben de apoyarse, en donde debe de apoyarse el maestro para ejercer
la docencia, la práctica docente, la práctica educativa. Y así hay que forjar a los maestros en las escuelas, tanto normales o universitarias. Surge otro momento histórico a nivel mundial, a nivel nacional, donde se forja el maestro con una didáctica crítica, donde los temas, los contenidos, se deben de abordar desde una visión crítica de la realidad y que la escuela esté en contacto con los problemas sociales, con problemas ecológicos, problemas políticos, problemas económicos, y el maestro se forme con un liderazgo, con un pensamiento crítico. Me estoy refiriendo en la época de los 60 o los 70. Posteriormente, en los 70, 80, 90, hay que formar un maestro con un pensamiento de tipo constructivista o socioconstructivista, que los alumnos junto con el maestro deben de construir el conocimiento. Ya es una pedagogía constructivista, una didáctica constructivista. Y a finales de los 80, los 90, entrando ya en el siglo XXI, se planteó una pedagogía, una didáctica basada en competencias, donde es la calidad, es la eficiencia, es la pertinencia que debe de estar presente en el aula, en la escuela, para que los futuros alumnos de cualquier nivel educativo se formen competentemente, que tengan competencias para poder desenvolverse en la naturaleza, en la sociedad, en su medio ambiente, en su medio laboral. Este enfoque basado en competencias sirvió para formar a muchos maestros en escuelas normales, hasta el día de hoy, en las licenciaturas que se ofertan en las universidades locales, estatales, nacionales y mundiales. El día de hoy hay una nueva perspectiva que debe ser una pedagogía crítica, una pedagogía sustentada en el enfoque de capacidades. Esta nueva pedagogía sustentada en el enfoque de capacidades es la que alimenta, la que nutre el día de hoy el Plan 2022. En el caso de México, en el caso de la sociedad mexicana, el Plan 2022, que es el plan que orienta la formación de los maestros en las escuelas normales, públicas y privadas del país, se pretende que el nuevo maestro se forme ya no con el enfoque basado en competencias, ya no con el enfoque constructivista, ya no con el enfoque de la didáctica crítica de los años 60, ya no con el enfoque de la pedagogía tecnocrática de los años 40 o 50, ya no con el enfoque de la pedagogía de la escuela nueva de los años 20, ya no con el enfoque de la pedagogía tradicional desde hace 4 o 5 siglos, sino que el día de hoy la formación del nuevo maestro en las escuelas normales del país, de acuerdo con el Plan 2022, con el nuevo gobierno federal, desde 2022, a los maestros y a las maestras de educación, licenciatura en educación primaria, licenciatura en educación preescolar, licenciatura en educación física a nivel básico y a nivel superior, licenciatura en español y matemáticas, se formen con el enfoque basado en capacidades. Este enfoque basado en capacidades se sustenta en una filosofía humanista, en donde primero es pensar que el ser humano, los alumnos, tienen diversas capacidades que hay que desarrollar, pero debe haber un contexto externo que les posibilite para poder desarrollar sus capacidades intelectuales, emocionales, psicológicas, artísticas, físicas. Todas las capacidades que el ser humano tiene de manera interna se deben de desarrollar con las capacidades externas que el contexto proporcione, que el contexto facilite, para que se den las capacidades combinadas, es decir, las internas y las externas, para que los alumnos que se forman en las escuelas de educación básica, educación normal, en cualquier nivel educativo, sean alumnos con una capacidad potencial, capaces de exigir el respeto a sus derechos humanos, la salud, la educación, la alimentación, la libertad, el pensamiento crítico, la emoción, es decir, un desarrollo integral
como lo pensaban los griegos, la arete o la arete griega, ¿sí? En donde los seres humanos no nada más desarrollen sus emociones, sino desarrollen sus capacidades intelectuales, sus capacidades numéricas, sus capacidades verbales, sus capacidades de expresión, de crítica, de exigencia, para tener una vida digna. Este fue un sueño de los griegos, de los romanos, y está incluso inscrito en el artículo 3 constitucional. El día de hoy, el Plan 2022 en las escuelas normales del país, entonces se orienta con una filosofía humanista, pero que exige que sea con el enfoque basado en capacidades. Ahora bien, los alumnos normalistas, no solamente en la normal de Ixtepec, desde 2022, este año 26, sale la primera generación en donde deben ya de demostrar que se formaron con el enfoque basado en capacidades, que se formaron con la filosofía humanista. El programa de las escuelas normales del país, que son más de 254 entre públicas y privadas, se pretende que con el Plan 2022 los alumnos egresados de las escuelas normales, cuando estén ya ejerciendo como licenciados en educación primaria en las escuelas primarias, como licenciados en educación preescolar en los jardines de niños, se pretende que trabajen con campos formativos. Anteriormente era español, las asignaturas, español, matemáticas, ciencias naturales, historia, en secundaria, física, química, biología. El día de hoy ya no se habla de asignaturas, se habla de campos formativos. Son 4 campos formativos. En las boletas de los alumnos de educación básica ya se habla de campos formativos. Por ejemplo, los 4 campos formativos son lenguajes, 1. El otro campo formativo, saberes y pensamiento científico. El otro campo formativo, de lo humano y lo comunitario. El otro campo formativo, ética, naturaleza y sociedad. En esos 4 campos formativos, ahí se abordan las asignaturas. Por ejemplo, en saberes y pensamiento científico están las matemáticas, la física, la química, la biología. En lenguaje, ahí está el español, el inglés, la lengua originaria. Son 4 campos formativos. Y cuando se entregan las boletas, si ustedes han observado, Priscila, ahí aparecen los campos formativos y se evalúa por trimestre. Y también, al abordar los campos formativos, se tiene que trabajar con 7 ejes articuladores. Seguramente ustedes en alguna asignatura de la carrera que ustedes cursan han tocado lo que es la nueva escuela mexicana. O sea, no nada más trabajar los 4 campos formativos, sino también vincularlo con los 7 ejes articuladores. Por ejemplo, tenemos igualdad de género, interculturalidad crítica, pensamiento crítico, inclusión, apropiación de la cultura a través de la expresión, de la escritura y la lectura, y las artes y experiencias estéticas. Cambió el plan y programas de estudio desde 2022. Entonces los estudiantes de las escuelas normales, en este caso de la normal de Ixtepec, se forman dentro del plan 2022 en la carrera, tanto preescolar, licenciatura en preescolar o primaria, dentro de una malla curricular. La malla curricular para formar licenciados en educación primaria, licenciados en educación preescolar, tiene 3 fases. En un año cursan materias de la fase de inclusión. En tercero y cuarto, en los 4 semestres cursan materias de inmersión, y en el último año de la carrera cursan materias de despegue. O sea, en el primer año hay que incluirlos, ¿no? Hay que incluirlos. En los 2 años, tercero y cuarto, que profundicen. En el último año de la carrera, que despeguen, que ya empiecen a volar. Ahora, pero hay trayectos para la formación de los docentes.
en la escuela normal hay trayectos. El plan y programa de estudio tiene trayectos, ¿sí? Hay materias que pertenecen al trayecto de fundamentos de la educación, ¿sí? Por ejemplo, fundamentos de la educación, y hay un trayecto de bases teóricas y metodológicas de la práctica, y hay un trayecto de práctica profesional y saber pedagógico. Desde el primer semestre, en las escuelas normales, no solamente de ICEPEC, los alumnos desde el primer semestre ya se van a observar y a practicar. Primer semestre, segundo semestre, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, ¿sí? Claro, que mientras más avancen en los semestres, más tiempo en las escuelas primarias o más tiempo en educación preescolar, y gradualmente van a abordar todos los campos formativos y los 7 ejes articuladores. Y hay un trayecto que es la formación pedagógica, didáctica e interdisciplinar. Se les da la pedagogía y la didáctica de materias específicas, de español, de geografía, de matemáticas, ¿no? De ciencias naturales, etcétera, etcétera. Y el otro último trayecto es lenguas, lenguajes y tecnologías digitales. Se les enseña lenguas para personas con barreras de aprendizaje, con necesidades educativas especiales como se manejaba antes, ¿sí? O sea, el plan y programas de educación el día de hoy ya está más contextualizado de acuerdo con las necesidades nuevas, tanto de las comunidades, tanto de las escuelas y tanto de los niños en las aulas. Esos son algunos rasgos característicos de cómo se están formando, no solamente en la normal de Ixtepec, sino en las diversas normales, en las muchas escuelas normales del país. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿qué transformación ontológica principal en el ser del estudiante espera ver al finalizar? Bueno, lo que nosotros queremos, no porque nosotros lo queremos, sino lo queremos porque el plan y programas de estudios, en el diseño curricular, en la visión, en la misión, en los propósitos del diseño curricular, se espera formar maestros, maestras, o sea, alumnos y alumnas, egresados y egresadas, que pongan en práctica esa visión humanista, que pongan en práctica ese enfoque de capacidades, que formen alumnos que tomen en cuenta el pensamiento crítico, que formen alumnos en donde ellos respeten la interculturalidad crítica, donde ellos respeten, fomenten la igualdad de género, en donde ellos generen condiciones de vida saludable, en donde ellos generen la lectura y escritura a partir de la apropiación de la cultura indígena, de la cultura comunitaria, y que desarrollen las capacidades y expresiones artísticas, estéticas, físicas de los alumnos. ¿Por qué? Porque así lo piden los planes y programas y porque así se están formando en las escuelas normales del país, no solamente en la normal de Ixtepec, que pongan en práctica los diversos tipos de lenguajes de acuerdo a la diversidad de sus alumnos, que desarrollen realmente los saberes y pensamientos científicos, que enseñen lo que son los valores éticos, el respeto a la naturaleza y a la mejora de la sociedad, y que tomen en cuenta lo que es lo humano y lo comunitario, que es que la teoría, que la metodología que se les provee, que se les nutre en su formación, realmente lo apliquen en el proceso de práctica profesional durante su estancia en la escuela normal y en las escuelas primarias o en los jardines de niños, y al egresar y ya obtengan su plaza, sean maestros que no nada más se queden en el discurso, sino que apliquen
lo que aprenden durante su formación y que lo apliquen con una mentalidad abierta, con una responsabilidad y con una postura honesta. Muy bien. En el contexto de la formación docente, ¿cuál cree que es la relación ontológica fundamental entre la teoría y la práctica? Bueno, la relación ontológica entre la teoría y la práctica no debe quedar únicamente en el discurso, se debe manifestar no solamente en la mejora de la práctica pedagógica del estudiante, sino que transforme su práctica docente y, si es posible, que cambie su práctica docente para que pueda, en la medida de las condiciones del aula, de la escuela y de la comunidad, mejore la formación de los alumnos, transforme a los alumnos y, si es posible, cambie a los alumnos para que esta mejora, gradualmente transformación, gradualmente en cambio, impacte en su vida como alumno y, al cambiar su vida, impacte a su familia, impacte al barrio, impacte a la colonia, impacte a la comunidad. O sea, una teoría práctica que se sitúe, que se contextualice, que se vea, que se transforme en hechos para beneficio social colectivo en la comunidad donde el niño se desenvuelve, aula, escuela, barrio o el ambiente comunitario. Muy bien. Siguiente pregunta. Dice, ¿de qué manera la identidad cultural del Istmo de Tehuantepec moldea el ser del maestro que se forma en esa institución? Bueno, la identidad cultural de nuestro istmo oaxaqueño nos forja, nos moldea. Tenemos tradiciones y costumbres ancestrales que nos marcan, que nos dejan huella. Muchos todavía, afortunadamente, hablamos el zapoteco. Y también hay que reconocer que hay maestros que ejercen hoy y alumnos que se forman en las normales que hablan el zoque, vienen de San Miguel Chimalapa, de Santa María Chimalapa, y tenemos alumnos que hablan el mije zapoteco, que vienen de la zona de norte, que son de Santo Domingo, de Petapa, Santa María Petapa, de San Juan Guichicobi, de Porvenir, Cotzocón, Mije, que estudian en las escuelas normales. Y tenemos alumnos del día de hoy que vienen de San Francisco del Mar, Pueblo Nuevo, de San Mateo del Mar, de Santa María del Mar, y que hablan el icots, ¿sí? Y tenemos alumnos de la zona Chontal que lo hablan y lo entienden, afortunadamente. No nada más la normal recibe alumnos de la cultura zapoteca. La normal recibe alumnos de diversas culturas originarias. Ahora, y cada uno tiene sus propias características dentro de su grupo étnico, pero compartimos tradiciones y costumbres ismeñas, prácticas culturales ancestrales, ¿sí? Por ejemplo, en la cultura zapoteca tenemos las velas con todos sus rituales, ¿no? Tenemos las fiestas con sus rituales, ¿sí? Con sus ventajas y desventajas, nos forjan, nos forman. Ahora, todo esto
nos impacta dentro de la escuela normal de manera positiva para poder enriquecer con una mentalidad abierta la inclusión, la interculturalidad crítica, ¿sí? La diversidad enriquece, la interculturalidad desde una postura crítica enriquece, la inclusión enriquece. Por eso digo yo de que la normal aglutina, incluso llegan alumnos de Coatzacoalcos, de Minatitlán, de Tabasco, de Chiapas, que traen también otras manifestaciones culturales propias de su identidad, dependiendo de la región. En ese sentido, hay una apertura, y esa apertura, ese enriquecimiento, fortalece la formación pedagógica. Cuando se abordan los temas, los contenidos en las asignaturas, y cuando se van de prácticas profesionales, hay la posibilidad de que ellos lleguen en sus mismos barrios, en unas colonias, en sus mismos pueblos, incluso en las mismas escuelas donde ellos terminaron su educación primaria o su educación preescolar. Eso permite comparar, confrontar, cuando ellos fueron niños, cómo estaban sus escuelas donde ellos se formaron, si siguen todos los maestros o no, y confrontar cómo ellos aprendieron cuando eran alumnos de preescolar o primaria, cómo están aprendiendo hoy en la escuela normal para ser maestros. En ese sentido, considero que la identidad se refleja en el aula de las escuelas normales. La identidad se refleja cuando los alumnos se van de prácticas. No podemos dejar a un lado nuestra identidad en los proyectos didácticos, en las planeaciones didácticas, en el aula, en la escuela, en la comunidad. Se retoman aspectos comunitarios, se retoman las prácticas comunitarias, los saberes comunitarios. No se puede formar a los alumnos en una escuela normal, en el caso de Ixtepec, sin tomar en cuenta los saberes comunitarios, sin tomar en cuenta la lengua zapoteca, sin tomar en cuenta los problemas que hay en el aula, donde el alumno practica, donde el alumno se forma pedagógicamente ya en los hechos. Se deben de considerar la realidad que se vive a través de una lectura crítica, y con este ejercicio de la lectura crítica desde el contexto real, ya se están recuperando los saberes comunitarios, las necesidades, las demandas, las inquietudes de los alumnos, las necesidades de la escuela, las necesidades de la comunidad, para poder fortalecer, sobre todo revitalizar la identidad. Si no se revitaliza la identidad dentro de la práctica pedagógica que realizan nuestros estudiantes normalistas, no podemos decir que los estamos formando desde una visión crítica. Los mismos campos formativos lo exigen, los mismos ejes articuladores exigen que se tome en cuenta la identidad dentro de la región que se vive, en este caso del Istmo de Tehuantepec. Okay. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿qué desafío contemporáneo representa la mayor amenaza para la esencia de la profesión docente que usted enseña? Bueno, aquí hay que tomar en cuenta que vivimos en un estado de cosas o un estado de situaciones que son determinadas por las condiciones materiales y económicas. Aunado a estas condiciones materiales y económicas están las condiciones tecnológicas, el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Y bajo este entorno material, económico, científico y tecnológico, hay limitaciones, hay desigualdad. No todos
los alumnos que están en la normal tienen las mismas condiciones materiales, económicas y tecnológicas. Hay situaciones que limitan al futuro docente. Tenemos alumnos cuyos padres son desempleados, cuyos padres son campesinos, obreros, y hay padres que no ganan ni $1 al día. Hay alumnos que estudian en la normal, cuyos padres o con la familia está desintegrada, padres separados, divorciados. Hay alumnos en la escuela normal que trabajan en la tarde, todas las tardes, trabajan los sábados y domingos, ¿sí? Para poder mantener sus estudios, a pesar de las becas que les otorga el gobierno federal. Tienen limitaciones. Nos encontramos con alumnos que se drogan. Nos encontramos con alumnos que tienen problemas de comportamiento, problemas de conducta, porque su entorno material, su entorno económico familiar les restringe o es restringido, que les impide desarrollar toda su capacidad, todas sus potencialidades. Viven en entorno, tenemos alumnos que viven en entorno muy limitado, y vivir en entorno restringido y limitado impacta en su formación como futuro docente. Esa es una realidad. Esos son retos y desafíos desde el punto de vista del entorno natural y social que rodea a nuestros alumnos que están estudiando en la escuela normal. Y aparte también hay que considerar que los maestros también necesitamos estar a la vanguardia, estar acorde, preparándonos acorde a las innovaciones científicas y tecnológicas, estar a la altura de las exigencias que se están dando en otras latitudes, no quedarnos únicamente con los materiales o los documentos que nos proporcionan los programas, sino ir más allá sin perder de vista el diseño curricular, el programa sintético, el programa analítico, y estar siempre al tanto de los nuevos materiales de lectura, de las nuevas innovaciones. Y muchos maestros también, por diversas formaciones, hay que reconocer que ya no quieren prepararse, que ya no quieren actualizarse. El docente hoy, el docente formador de todas las escuelas normales del país, debemos tener una apertura abierta, una mentalidad abierta, con un pensamiento crítico para poder atender esos retos y desafíos. Pero también hay que reconocer que el gobierno federal, sobre todo los responsables de la educación pública del país, se pongan también a la altura. Hay necesidades y demandas todavía no satisfechas en el ámbito salarial, en el ámbito económico. Esos son algunos de los retos y desafíos que nos enfrentamos como formadores docentes y que se enfrentan nuestros alumnos hoy que se están formando en las escuelas normales. Ok. Vamos con la otra pregunta. Dice, poseer un doctorado, ¿cómo ha modificado su propia comprensión del ser docente dentro de una escuela normal? Bueno, el doctorado nos da la posibilidad de entender, interpretar y comprender, y sobre todo buscar significados a lo que acontece en el aula con cada uno de sus alumnos, que hay una diversidad de alumnos con distintos estilos y ritmos de aprendizaje. Los alumnos no son tabula rasa, no son hoja en blanco. Los alumnos traen conocimientos, traen saberes desde su contexto. Decía hace ratos que en el aula hay alumnos y cots. En el aula de la escuela normal de Ixtepec y seguramente en las otras normales de Oaxaca o de la República Mexicana, hay alumnos de diversas culturas originarias. En el caso de la normal de Ixtepec, en un aula hay alumnos
de Juchitán, de la séptima, de la novena, y hablan el zapoteco. Hay alumnos de la Ventosa, de Unión Hidalgo. En un aula de la normal de Ixtepec hay alumnos de Santo Domingo Petapa que hablan el mije zapoteco. Hay alumnos de Santa María Chimalapa que hablan el zoque. Hay alumnos de Guenagati, de la Chiguiri, que entienden el mije zapoteco, mije bajo le llaman. Hay alumnos de Santa María del Mar, de San Mateo del Mar, de San Francisco del Mar, Pueblo Nuevo, que entienden el icots y tienen los rasgos indígenas como zapotecos, como icots, como mijes, y se identifican. Entonces, un maestro que tenga un doctorado, incluso que no tenga el doctorado, debe ser sensible a las diferencias, al lenguaje, a la forma de ser, al ritmo y el no es igual el ritmo y estilo, el nivel o capacidad de aprendizaje de un zapoteco de Juchitán, de Unión, de la Ventosa, que un mije zapoteco de Guenagati, ¿sí? El repertorio lingüístico de los alumnos que vienen de Santo Domingo Petapa tiene una diferencia con el repertorio de los zapotecos de la novena y de la séptima. Hay una diferencia. Entonces, al dar nuestras clases, tenemos que tomar en cuenta la diversidad en el aula, la interculturalidad. Es una postura crítica en el aula. Y saber adaptar las actividades a las exigencias de los maestros, de los futuros docentes que estamos formando como futuros maestros de educación primaria y de preescolar, ¿sí? No homogeneizar. Ese es el reto que nos da la posibilidad, nos da el hecho de tener un doctorado. Pero yo digo que con doctorado y doctorado, el que está formando docentes debe de ser sensible a las características de sus alumnos, a las necesidades de sus alumnos, ser empático ante las diversas demandas y exigencias de los futuros docentes, ¿sí? Ser empático o ser sensible no quiere decir ser maestro barco, ¿sí? Porque estamos formando, aunque no estuviéramos formando futuros docentes en educación primaria o preescolar, debemos de ser exigentes, ser estrictos con principios éticos, reflexivos y críticos. Muy bien. Llegamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es la responsabilidad ontológica principal de un formador de formadores como usted? Bueno, el ser es esencial, el saber es esencial, el hacer es esencial. Saber lo que vas a enseñar, que haya congruencia entre tu hacer con el saber, pero también debe de conjugarse el ser. El ser tiene que ver con valores, ¿sí? Con valores cívicos, con valores éticos, con valores políticos. Ser congruente con tu filosofía, con tu sociología. Si tu filosofía y sociología es desde el punto de vista crítico, tu pedagogía tiene que ser desde el punto de vista crítico, obviamente. No tiene caso hablar de una pedagogía crítica y desde el punto de vista filosófico y sociológico no tengas una filosofía crítica, una sociología crítica comprensiva o valorativa. Entonces debe haber una congruencia entre el saber, el ser y el hacer. Y en el ser, los valores cívicos, los valores morales, los valores éticos, ¿sí? Y críticos deben de estar presentes. Ok, muy bien. Como última pregunta, dice, si la INUFI tuviera un alma o un principio vital, ¿cómo la describiría? Bueno, la INUFI tiene un alma, tiene un principio. En zapoteco decimos tiene un genda, tiene su
agenda, su alma, ¿sí? Tiene su identidad, tiene su visión, tiene su misión, tiene su principio inspirador. Las escuelas normales, históricamente, han sido forjadores de líderes, tanto hombres como mujeres. Las escuelas normales de los años 60 o 70 forjaron a líderes que encabezaron movimientos populares, democráticos. Dentro de las escuelas normales, Lucio Cabañas, por ejemplo, Otón Salazar, por ejemplo, en el Estado de México, Cabañas en el Estado de Guerrero, Arturo Núñez en el Estado de México y muchos otros líderes en Oaxaca, el maestro Enedino Jiménez, que se formaron en escuelas normales y se hicieron líderes magisteriales, líderes populares y líderes pedagógicos. Una característica de las escuelas normales que son semilleros de líderes pedagógicos, dirigir escuelas, zonas escolares, jefaturas de sector, líderes políticos, organizar las luchas de los pueblos, ocupar cargos de elección popular, y líderes sindicales, dirigir las luchas sindicales del magisterio. Todas las normales han dado líderes en el ámbito político, en el ámbito pedagógico y en el ámbito sindical. La normal de ICEPEC ha dado líderes sindicales en el ámbito estatal y han dado líderes pedagógicos en el ámbito estatal. Hay muchos. El detalle ahora es que no basta con formar líderes pedagógicos, políticos, sindicales por sí mismos, por ejercer un liderazgo, tanto político, sindical y pedagógico, sino formar líderes coherentes, congruentes, tanto en lo pedagógico, lo político y lo sindical. El día de hoy el reto enorme, no solamente de la escuela normal de ICEPEC, sino de escuelas normales, es formar líderes pedagógicos y que sean líderes políticos, pero líderes políticos en toda la esencia de la política para servir, para unir, para resolver, que es un reto enorme, porque se han formado líderes políticos que se han deslindado de su obligación de servir a la colectividad, tanto popular como magisterial. Y se han creado líderes pedagógicos que se han olvidado del liderazgo pedagógico en el momento en que llegan a ocupar los cargos de dirección en los niveles educativos, que también es un reto enorme en un ambiente difícil, en donde hay muchos intereses. Entonces, aquí el reto, desde mi perspectiva, es formar líderes pedagógicos, líderes políticos y líderes sindicales, pero de manera coherente y congruente. No es posible que haya un líder pedagógico sin ser líder político. No es posible, o no se concibe, mejor dicho, que haya un líder político sin liderazgo pedagógico. El día de hoy vemos líderes políticos que nunca ejercieron un liderazgo pedagógico. Y también hay líderes hoy con un liderazgo pedagógico, pero no han ejercido liderazgo político. Y aquí es donde viene un planteamiento de Paulo Freire en su Pedagogía de la Esperanza, cuando dice en su libro, el maestro, decía Paulo Freire en su libro Pedagogía de la Esperanza, tiene que ser un líder político sustantivamente y un líder pedagógico adjetivamente, dando a entendernos que es líder pedagógico y no es líder político,
o es líder político, o líder pedagógico, la realidad lo va a rebasar, lo va a acabar, como cuando se dice vulgarmente. Si es líder político, no es pedagógico, lo va a rebasar la realidad. Si es líder pedagógico, no es líder político, como se dice vulgarmente, la realidad lo va a cachetear, lo va a reprobar. Ok. Pues ya serían todas las preguntas. Agradecemos mucho el tiempo que nos brindó para poder responder esta entrevista. Eh, es un honor poder entrevistar a una persona con esas capacidades o esa experiencia que ha forjado a través del tiempo. Eh, yo siento que como futuros maestros, pues nos llevamos un cachito de todo esto, de las experiencias que nos pueden ayudar más adelante a poder pues entender cómo realmente evoluciona todo el tema de la docencia, la responsabilidad que conlleva también el poder llegar hasta ese punto o tener más que nada poder avanzar, ¿no? Con lo que nosotros tenemos y no solamente estancarnos a terminar, sino seguir avanzando. Y pues agradezco mucho su tiempo por ayudarme a responder esta entrevista y pues sería todo de mi parte. Gracias a ti.